Bien, mis hermanos, vamos a iniciar el audio número 7, módulo número 2, lección número 5, siempre del Colegio de Teología Multidenominacional Peña de Ore. Bien, estamos con los pactos, mis hermanos, pactos de Dios con el hombre, y estamos siempre en el pacto número 1, que es el pacto edénico, ¿verdad? O sea, de Adán, adánico, edénico. Y estamos en la dispensación segunda, ¿verdad? Que es la conciencia del hombre. Y estuvimos hablando acerca de la que el Señor pues obligaba en aquel tiempo moralmente a que el hombre le expiara sus pecados a través de estas ofrendas, aunque la ley todavía no estaba establecida. Faltaban más de 1400 años para que naciera Moisés y Dios le dijera en el pacto, en el segundo, en el otro pacto, ¿verdad? De que estableciera la ley donde ya iba a quedar como obligación escrita, ¿verdad? De que se tenía que hacer el sacrificio. Bien, estamos con la dispensación 2. Bien, seguimos leyendo. Esta dispensación que comienza en Génesis capítulo 3, versículo 7, y se extiende hasta Génesis 8, versículo 19, trajo nuevas responsabilidades sobre el hombre, establecidas en el así llamado pacto con Adán y Eva. ¿Qué está diciendo esto, hermano? De que la segunda dispensación, de que es la parte de la conciencia que inicia desde Génesis 3, del 7 en adelante, y llega, hermanos, a confirmarse hasta Génesis 8, 19, ¿verdad? Donde Dios sigue tratando con Adán y Eva. Seguimos acá. Dice, se emitió una maldición sobre Satanás. ¿Verdad? Eso lo leímos allá en Génesis 3, del 14 al 15, que usted bien sabe, hermanos, de que es la primera profecía que lo estuvimos viendo allá cuando estuvimos en el módulo del profético. También, mis amados, fíjese bien, en este Génesis 3, del 14 al 15, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo, que es la maldición contra Satanás, pero también dice, cayó una maldición sobre Adán y Eva. Acuérdese, el Señor dice que Él no va a pasar por inocente al culpable. La maldición llegó para Adán y Eva también, como parte de la paga del pecado y del castigo, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? En Génesis 3, del 16 al 19, aunque no se revela un código detallado de moral dado al hombre en este tiempo. ¿Qué está diciendo esto? ¿Verdad? De que generalmente no lo menciona directamente la Biblia, ¿verdad? Así directamente, ¿verdad? Pero ahí está escrito. ¿Y qué es lo que nos está enmarcando esta parte, mi hermano? De que fíjese de que de Génesis 16 al 19, aunque dice de que no está revelado un código detallado, ¿verdad? Como moral dado al hombre en este tiempo, se le exigió que viviera de acuerdo a su conciencia y guardando el conocimiento de Dios a medida que le fuera dado. Esto es lo que decíamos anteriormente, mi hermano, de que la persona que no es cristiana, por decir así ahora, o la que persona que no conoce a Dios, dijimos que solo tiene cuerpo y alma, pero en ella habita la parte de la conciencia, que es lo que Dios les está diciendo. Es cierto, dice, ustedes ya están fuera de mi vida, por decir así, ¿verdad? Están fuera, dice, por causa del pecado, pero les queda la responsabilidad moral y esa es parte de la conciencia. Es por eso que se llama, hermano, esta dispensación la conciencia del hombre. Y sabemos nosotros de que Dios así lo estableció. El hombre es consciente ahora de sus actos, de lo que está haciendo. Aunque el Espíritu Santo no está, ¿verdad? Como para tipificarlo como un hijo de Dios, la conciencia, que es lo que fue detallado como un código moral, ¿verdad? Dado al hombre para que se pasase de generación en generación hasta que llegase el Redentor, él tenía que hacer lo que Dios le había dicho para mantener pues esa dispensación, que era de hacer ese sacrificio, ¿verdad? De un animalito. Y recuerde, la ley todavía no lo mencionaba, faltaba mucho para que iniciase la ley con Moisés, ¿verdad? Sigamos adelante.
Dice, aunque no se reveló un código detallado de moral dado al hombre en este tiempo, se le exigió que viviera de acuerdo a su conciencia y guardando el conocimiento de Dios a medida que le fuera dado. Sin embargo, bajo la conciencia, el hombre continuó faltando tanto como lo había hecho siempre. ¿Qué dice aquí? Que la conciencia muchas veces no es capaz de detener, ¿verdad?, el pecado enfrascado en el hombre. Recuérdese de que ese era el objetivo de Satanás. El hombre ahora ya sabe qué está haciendo, ¿verdad?, y qué puede hacer bueno y qué puede hacer mal, aunque no hay algo que todavía lo califique, sino que es de orden moral nada menos. ¿Cuándo es que usted y yo reconocemos de que lo que hacemos es malo? Hasta cuando se escribió la ley, que eso lo vamos a ver más detalladamente. Ahora bien, recuérdese de que, vuelvo a repetirle, la conciencia es la que le dicta al hombre que hay un código moral. El hecho de que un hombre no sea, no pertenezca o no haya recibido a Dios o no sea religioso, no significa de que en él no está la parte de que hay que hacer lo bueno, no enfrascarse a lo malo. Pero hay personas que le obedecen más a lo malo que a la conciencia, ¿verdad? Estoy hablando, ¿verdad? Así que ahí queda un tanto respondida la pregunta de que me decían cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y la conciencia o el alma. Bueno, que la conciencia prácticamente es una dispensa que Dios puso, que está en todo ser humano, ¿verdad? Ahora el que ya recibe a Cristo como su Salvador, ya no se deja llevar por la conciencia, sino que por el Espíritu de Dios. Bien, sigamos ahí. Ahora seguimos enmarcados en esta misma dispensación. Aquí tenemos estas frases, hermano. Yo quiero decirles algo, hermano. Hay muchos versículos bíblicos. Vaya a leerlos, hermano. Yo no se los estoy leyendo porque si no se nos va a hacer largo esto. Imagínense que en, en, en la parte que estuvimos viendo de profetas y profecías, hermano, nos faltó mucho que ver, pero nos salieron más casi 50 audios. Y aquí, pues, yo siento que usted hasta ya se sentía bastante cansado, pero así es, hermano, tenemos que hacerlo porque es necesario. No, hay cosas que no se pueden dejar de lado y tenemos que estudiarlas. Bien, aquí hay varios versículos en esto que vamos a leer. Y por favor, léalos, hermano, léalos. Aquí en el cuadro están, usted lo puede ampliar en su teléfono y va a ver cuáles son las citas bíblicas. Dice aquí, los hijos de Adán tenían su naturaleza pecaminosa manifestada en el hecho de restaurarse a traer un sacrificio. Perdón, a rehusarse es la palabra. O sea, ¿qué es lo que sucede? De que ellos no querían ese sacrificio. Acuérdese, Caín, es por eso, él que no, yo no quiero matar animal, yo quiero llevar la fruta. ¿Verdad? Si quiere, bueno, si no, pues, pero no era así, hermano. Estaba ya establecido un código moral, ¿verdad?, que ellos tenían que hacerlo para poder continuar su vida, por decirlo así, sin que realmente les fuera tan caótica, según ellos se lo merecían. Acuérdense que el castigo que Dios les dice antes, que si pecaban era de cierto moriréis, pero sin embargo, él puso la dispensación, ¿verdad?, de no matarlos, pero les puso el código moral. Por eso dice, los hijos de Adán tenían su naturaleza pecaminosa manifestada en el hecho de rehusarse a traer un sacrificio de sangre. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 4:7, que es donde le digo que vimos allá la figurita de que Caín no lo quiso hacer. Él llevó frutas, ¿verdad?, y verduras, no sé qué es lo que llevó, más a ver si hizo lo que estaba estipulado. Sigue diciendo, a raíz de lo cual se da el asesinato de Abel por Caín, Génesis 4:8. Y luego después dice, la civilización resultante de Caín fue pecadora, Génesis 4:16. 24. No quiere decir esto, hermano, con Caín comenzó el pecado. No, el pecado ya venía, hermano. El problema es que con Caín, pues, él prácticamente su descendencia ya iba a ser más reacia, más renuente a la ordenanza de Dios. Acuérdese que había un código moral y él nunca lo quiso, como le dijera, cumplir. De hecho, a su descendencia no le iba a enseñar a hacer lo que Dios quería, que es el sacrificio. Sin embargo, Caín, imagínese, prefirió sacrificar a su hermano, ¿verdad?, por la maldad que había en él.
Esto lo puede ir a ver en Génesis 4:16 al 24. Y dice aquí, y la muerte física se convirtió en algo común. Génesis capítulo 5, del 5 al 31. La maldad del corazón humano alcanzó tal estado de pecado que otra vez el juicio fue necesario. Aquí, hermanos, donde ya venimos. Recuérdese que el libro de Génesis, allá en el capítulo 6, dice de que la maldad del hombre se multiplicó, ¿verdad? Eso lo puede usted allá, desde Génesis 5 en adelante. Finalmente, Dios tuvo que traer el diluvio universal sobre la tierra, Génesis 7 del 21 al 24. Aunque esta dispensación culmina con el juicio del diluvio, tanto Noé y sus descendientes, incluidos nosotros, hemos seguido con la conciencia activada en cuanto al pecado y agradar a Dios. ¿Qué está diciendo, hermano? De que el pecado, desde que Caín y Abel ya viene en nuestro ADN, en nuestra sangre. Ese pecado, el único que puede cortarlo es Cristo Jesús. Es cierto que con los sacrificios lo que se hacía era cubrirlo por un tiempo, taparlo, ¿verdad? Eso se llama propiciación, tapadera. Por ahí viene, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver cuando estemos en las cartas paulinas o cuando estemos viendo el Pentateuco. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, hermano? Que esta segunda dispensación termina con el diluvio. Con el diluvio, y después del diluvio viene el siguiente pacto, el segundo pacto, y empiezan otras dispensaciones. Pero usted puede ver, hermano, que la conciencia del hombre siempre, hermano, siempre le va a decir que hay un código moral, que hay que portarse bien, pero realmente puede más el pecado que Satanás metió en el ser humano que el tratar de agradar a Dios. Y eso lo hacía Caín grandemente. Caín era el que no quería obedecer al Señor y quería hacer las cosas como él quería. Bien, preguntas, hermano, puede hacerlas, por favor. Vamos a ver esta parte. Siempre estamos en la parte de la conciencia, no hemos llegado a la dispensación. Dice aquí la conciencia. Segunda dispensación termina en el juicio del diluvio. ¿Qué quiere decir? Que con el diluvio en el arca de Noé termina la segunda dispensación, ¿verdad? Y oiga bien, la segunda dispensación, no estamos hablando todavía de pacto. La segunda dispensación está en el primer pacto, ¿verdad? Caín dice, ¿verdad? Hubo descendencia de Caín, hermano. Aquí puede usted ver que hemos puesto dibujitos de la descendencia de Caín. Al altar, Caín no quiso pues someterse a lo que Dios había establecido. Cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad hasta que se corrompióse la tierra y llenóse de violencia. Y declaró Dios, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Génesis del 6, del 1 al 3. Génesis del 6, del 1 al 3 es cuando Dios dice que iba a quitar al hombre de sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe cuál era el problema también, hermano? Que ahí el hombre ya se había confundido de veramente con los... Ahí el hombre es el que solo tiene cuerpo y alma, pero ellos ya se habían confundido, ya también ya se habían mezclado, por decirlo así, con los que tenían cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Entonces, por eso es que Dios decía, no, mejor lo voy a eliminar porque esto ya se me arruinó, ¿verdad? La conciencia no pudo detener a los hombres, ni tampoco a los que todavía había parte de ellos del espíritu, como quien dice, había prevalecido más de esa parte. Dice aquí en esta partecita, aquí empieza la senda de la serpiente, el redentor prometido en Génesis 3:15, ¿verdad? Aquí sabe que el prometido es Cristo Jesús. Abel, ¿verdad? Es eliminado, pero en lugar de él viene Set, ¿verdad? Que es parte de la generación que todavía guardaba el hecho de hacer, como le dijera, cumplir la orden moral, ¿verdad? Y era de los sacrificios. Caín, el orden de Caín no lo hacía, pero el orden de Set empezó a sustituir. Por eso es que ya vamos a ver esa parte en la escritura. Lo vamos a ir a leer, qué es lo que sucedió. Y eso está en Génesis 4:25. Vamos a ir a ver esa partecita. Pero creo que lo vamos a hacer en el próximo audio. Mis amados, que Dios les bendiga. Tenga lista su Biblia por ahí.
porque vamos a leer Génesis 4, ¿verdad? Del 25 en adelante. Que Dios me les bendiga, hermanos. Amén.